Luz Adriana Camargo. La doctora Camargo es nuestra fiscal y pues varias veces les hemos contado la historia de ella. Ha dedicado su vida al servicio judicial. Señora fiscal, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Julio. Esta es la única entrevista en que usted ya sabe lo que le vamos a preguntar, ¿no? Sí, tengo una idea aproximada de lo que puede tratarse en esta entrevista. Sí. Pero estoy muy contenta de estar acá y además de estar acompañándolos en la cabina. Es un placer. Hemos estado un poquito celosos, pero el amor es más fuerte. Mire, fiscal, estuvimos ayer en Medellín con los empresarios. Independientemente del alcalde y del señor gobernador, pues que ellos tienen unas posiciones públicas, pero nos llamó mucho la atención, el empresario está frustrado. Yo le quisiera preguntar si usted tenía camino distinto en el tema de levantar las órdenes de captura de personas tan peligrosas. Algunas de ellas están en la cárcel, pero otras representan para Antioquia un problema. ¿Usted tenía camino distinto de decir no levanto las órdenes de captura porque no estoy de acuerdo, o usted tiene que cumplir con la ley de paz total? Bueno, empecemos por el principio. La paz es una política de Estado y es un propósito nacional, diría yo. Y nosotros hemos trabajado en procesos de paz desde finales de los años 80. El Estado se ha empeñado, y con toda la razón, en lograr soluciones a un conflicto que persiste en el país. Y como yo lo mencionaba ayer en algún espacio, hay procesos de paz más exitosos y otros menos exitosos. Y este en particular, que se ha desarrollado en los últimos 4 años, que se conoce como Paz Total, es un proyecto que no depende de la voluntad exclusiva de una rama del poder público. No es un proyecto que uno pueda decir que corresponde al gobierno de turno. Es un proyecto que se enmarca en un trabajo colaborativo entre las 3 ramas del poder público: el ejecutivo, el legislativo, el judicial. El legislativo expidió la ley 2272, que establece las pautas. Esas pautas nos delimitan el camino, particularmente a la rama judicial a través de la Fiscalía, donde su rol es el de garantizar la posibilidad de que haya diálogo. Los diálogos se realizan entre actores armados y entre representantes de estructuras criminales de alto impacto, grupos armados organizados de alto impacto. Y de allí que no sea extraordinario el que los representantes sean personas que hacen parte de esas organizaciones, aunque la misma ley prevé que también puede haber voceros para las conversaciones que no son propiamente de las estructuras, pero que sí las representan. Piense usted, por ejemplo, en los abogados de ellos, en personas que agencian sus temas. Desde esta perspectiva, la Fiscalía tiene, en principio, una participación, digamos que restringida a evaluar unas ciertas condiciones. Cuando se eleva una solicitud por parte de la oficina del consejero comisionado, previa designación del presidente de la República, de esos voceros o representantes de grupos armados irregulares o de EAOCAIS, estructuras armadas organizadas de alto impacto. Y esas verificaciones tienen que ver con básicamente los siguientes aspectos: que haya existido la designación de esa persona como vocero, como representante, que exista, se haya programado el inicio de unos diálogos o que los diálogos ya estén avanzando y haya unas mesas de negociación, que se haya delimitado temporal y espacialmente ese espacio de diálogo, que sepamos eso cómo se va a desarrollar, aunque eso no es una agenda precisa. La Fiscalía no conoce la agenda precisa de las negociaciones, que se establezca cuáles son los objetivos de la mesa, que ese grupo exista, ¿no? Que sea un grupo que efectivamente exista, que sea delincuencia organizada, que haya una agenda de que se vaya a desarrollar. Estos son los temas que la Fiscalía verifica. La Fiscalía no aprueba o imprueba nombres.
Es decir, la Fiscalía no tiene la facultad de decirle al presidente de la República o a la oficina del consejero comisionado, que es su interlocutor, no tiene la posibilidad de decirle, no, esta persona a mí tal vez no me gusta o sí me gusta. No es un tema que esté dentro de las facultades de la Fiscalía General de la Nación. Ahora, lo que sí es cierto es que a partir del pronunciamiento de constitucionalidad que emitió la Corte Constitucional de la Ley 2272, sí estableció que la participación de la Fiscalía en este proceso de la rama judicial es una participación que no puede ser la de un invitado de piedra, que no puede ser solo como un notario en la suspensión de las órdenes de captura. Y básicamente nos dijo que teníamos que verificar dos cosas. La primera que tendríamos que verificar es que se argumente con suficiencia cuál es el propósito de paz que anima a esa solicitud de suspensión de las órdenes de captura. Y en segundo lugar, se nos dijo que era necesario que nosotros verificáramos que esa voluntad fuera manifiesta en las acciones que desarrolla el vocero o el representante en mesa, y que eso también estaba representado, como es natural, en la no comisión de nuevos delitos. Esos son temas que nosotros tenemos que examinar. Ahora, el tema de qué podemos y qué no podemos hacer con la suspensión de las órdenes de captura del proceso de Medellín y Valle de Aburrá de paz urbana, que creo que es en este momento ha causado gran revuelo y creería yo que con razón. Nosotros recibimos esta petición tal vez a mediados de febrero y en ese momento estábamos adelantando una serie de conversaciones con la oficina del consejero comisionado a raíz de otros temas que nos tienen preocupados, que tiene que ver con el desarrollo de hostilidades en dos regiones del país, en el Catatumbo y en Guaviare, y que corresponden a mesas de diálogo abiertas con grupos armados organizados. Tal vez en la penúltima reunión que tuvimos con ocasión de ese tema, se me recordó a mí por parte de la oficina del consejero comisionado que estaba pendiente esta solicitud de paz total, de paz urbana de Valle de Aburrá. Nosotros tenemos referencia a este proceso como lo tenemos respecto de lo que pasa en Buenaventura o el proceso que se abrió en el Chocó, que son procesos que poco conoce el país, creería yo, y que tampoco nosotros conocemos muy a fondo. Este proceso nosotros sabíamos por la solicitud que se están haciendo las mesas de diálogo en la cárcel de Itagüí. Sin embargo, en la solicitud, y esta es la parte que yo quiero destacar, en la solicitud y la parte que conversé con las personas de la oficina del consejero comisionado el fin de semana, en esta Semana Santa, cuando empiezo a entender el contexto de estas 23 suspensiones de órdenes de captura. En la solicitud del consejero, en ningún lado se menciona que las personas están privadas, que 16 de esas personas están privadas de la libertad. Ni se menciona que ellas no solo están privadas de la libertad, sino que están en cumplimiento de una condena. Y yo quiero recordar que el proceso el proceso que se realiza con bandas criminales es un proceso de sometimiento a la justicia. Entonces uno supondría, en estricta lógica, que el que está cumpliendo una condena pues ya está sometido a la justicia. Y sí, todos sabemos que desde las cárceles, infortunadamente, hay líderes que siguen delinquiendo, pero este es un problema distinto. O sea, estas personas ya cumplen una pena privativa de la libertad y la cumplen por mandato de un juez de la República que les impuso una pena. Entonces, pues mi sorpresa cuando me entero que 16 de los 23 son personas privadas de la libertad es por qué no aparecía esa información ahí. Tal vez si en el listado largo que se remite en la solicitud, se hubiese puesto los alias de esas personas, nosotros sin necesidad que nos dijeran, hubiésemos sabido que esas personas eran de aquellas privadas de la libertad. Pero de verdad que nosotros no nos imaginamos que se hiciera una solicitud de suspensión de órdenes de captura respecto de personas que cumplen condenas.
Esto se habló con la oficina del consejero comisionado, se tocó en la mañana de ayer en la reunión que tuvimos en presencia del ministro de Justicia, del ministro de Defensa, del director general de la Policía, del director de la DIJÍN y de las personas de la oficina del consejero comisionado para la paz, con quien nos reunimos para discutir los temas los temas de Calarcá y el tema de Frente 33, pero este tema lo toqué yo porque a mí me parece que definitivamente ese trabajo que nos dijo la Corte Constitucional que tendríamos que mirar al momento de definir la suspensión de órdenes de captura, en este caso no se cumplió de manera completa. Y por eso en el día de ayer, concluida esa reunión y escuchado lo que allí se dijo y escuchados ellos lo que nosotros de parte de la Fiscalía dijimos, se emitió esta resolución que es la 0079, que ayer se comunicó a la oficina del consejero comisionado y al IMPEC, revocando la suspensión de 16 de esas 23 órdenes de captura respecto de las personas que tenían esa suspensión. Pues esa es la noticia del día. Hay otras. Y apenas la primera pregunta, ¿no? Pero es que, de verdad, fiscal, allá estaban muy preocupados, muy preocupados. Hablaban mucho de un personaje, alias el montañero. Pero yo quiero aclarar, Julio, se ha revocado la resolución en lo que tiene que ver con las 16 personas que cumplen condena, porque la Fiscalía entiende que y lo entiende a partir de la sentencia de la Corte Constitucional. La Fiscalía entiende que el mecanismo de la suspensión de órdenes de captura tiene un propósito fundamental, que es facilitar la instalación y el diálogo con actores criminales. La suspensión de las órdenes de captura, casi que uno pudiera decir, no es un beneficio en favor de los criminales o de las personas que son perseguidas penalmente. No, es un blindaje en favor de los funcionarios que se sientan en una mesa a hablar con delincuentes y que tendrían el deber legal, por ser funcionarios, de ponerlos a buen recaudo de las autoridades. Imagínense ustedes un delegado del ejército o de la policía que hacen parte de esas mesas, sentado hablando con una persona que tiene 10 órdenes de captura. Por eso se suspenden las órdenes de captura. Ahora, si nosotros estamos hablando de diálogos que se realizan al interior de una cárcel, con personas que están condenadas, cuya suspensión no implica ni que quedan libres, porque no quedan libres, ni que pueden salir a ningún espacio de diálogo, porque la suspensión no está prevista para eso, pues esa suspensión no tiene ningún sentido. ¿Qué suspensiones se mantienen? Se mantienen, de esas 23, se mantienen 7. 7 de personas que no están privadas de la libertad, que incluso, entiendo, también fueron condenadas y han recuperado su libertad. Dentro de ellos, tal vez, alguna de estas personas que a usted le mencionaron en Medellín. Respecto de ella, la Fiscalía no podría hacer una objeción similar porque no tiene un argumento. Es decir, nosotros no podríamos decir, no, esta persona es un muy avesado delincuente. Cuando uno mira cómo se sustentan estas peticiones, también entiende un poco desde la otra orilla de qué se trata. Estas peticiones buscan normalmente que se logren unos acuerdos básicos de convivencia. Y yo sé que todo el mundo levanta la bandera y dice que que esto que sucede en un espacio territorial es producto de sus acciones, pero aquí también sucede eso. Resulta que respecto de Medellín se dice en la solicitud de la suspensión de las órdenes de captura que los diálogos que se han hecho con estos grupos han logrado la disminución de la tasa de homicidio. Yo ayer escuchaba acá al alcalde Federico Gutiérrez que hablaba de cómo efectivamente Medellín tiene la tasa de homicidio más baja, que es increíble. Creo que es 10 por 100.000. Exacto, sí, está en una tasa muy baja. Pues desde estas mesas también se atribuye ese resultado a esos diálogos. Incluso otro tema que aquí se mencionó ayer y que esta mañana también lo estaban refiriendo, que tiene que ver con el tema tan gravísimo que tenemos de turismo sexual, no solo en Medellín, y cómo termina siendo parte de estas redes niños, niñas y adolescentes.
dentro de estas mesas también se dice que hay unos acuerdos con estas bandas criminales, básicamente en unas comunas, en la 10, en la 13, en varias que yo no recuerdo, pero que están en la solicitud, donde estos grupos también han hecho unos pactos para excluir del comercio sexual a niños, niñas y adolescentes como tiene que ser. Hoy también se habla de que se han eliminado las barreras invisibles para que haya circulación entre comunas. Es decir, hay una serie de actividades que desde la mesa de negociación se reivindican como producto de estos acuerdos y que por supuesto respecto de ellas hay otra lectura desde otra parte de la ciudad que cree que eso es producto de las acciones, de las muy buenas acciones de persecución penal, quiero decir, y de prevención que hay en ciudades como Medellín, porque también hay que reconocer que hay un componente muy importante en esa ciudad respecto de cómo se persiguen los delitos que afectan la seguridad del ciudadano. Esa es una cosa innegable. Señora fiscal, el caso Calarcá, ¿qué comentario le merece? Bueno, ese fue el otro tema de ayer, o el tema principal de ayer, ese y el tema del Frente 33. Voy a hacer un poco de historia rápidamente. La Fiscalía desde el año pasado y a raíz de los hallazgos los hallazgos que no hallamos rápidamente como Fiscalía y que lo reconocemos, los hallazgos de los teléfonos y de los computadores incautados en esa caravana en Anorí, que fue en junio de 2024, y tras verificar que había cosas muy graves, levantamos la mano a la oficina del consejero comisionado y le dijimos: consejero, en verdad nosotros estábamos encontrando, más allá de la sospecha, encontramos evidencia de que alias Calarcá, una vez o después de haber sido nombrado representante para una mesa de negociación, ha seguido cometiendo de manera directa y personal delitos, y eso es una de las cosas que nos dijo la Corte Constitucional: ustedes tienen que mirar, que esa como pudiéramos decir, ese régimen de condicionalidad al que se somete quien está favorecido con una suspensión de orden de captura. Una cosa es que tenga voluntad de paz y que eso se haga evidente en los acuerdos que hacen en una mesa, y otra cosa es que deje de cometer delitos, naturalmente, porque es el representante de los diálogos, porque uno entiende que las organizaciones armadas ilegales siguen cometiendo ciertos delitos, ellas en toda su estructura, que nosotros no hemos llegado a acuerdos de paz definitivos que permitan que cesen todas sus actividades. Pero el vocero sí no debe cometer delitos. Eso más o menos, en eso tenemos consenso con la oficina del consejero comisionado. Nosotros hemos realizado 3 o 4 reuniones con la oficina del consejero comisionado, a las cuales integramos a otras entidades, porque es un tema transversal a varias entidades del Estado, porque nosotros conocimos que la Defensoría solicitó también a la oficina del consejero comisionado que se evaluara la revocatoria de esas suspensiones de órdenes de captura, que se reactivaran esas órdenes de captura respecto de los personajes del Frente 33 que participaron en las hostilidades del año pasado y que fueron imputados, que ustedes lo recuerdan, que son estos 3 dirigentes del Frente 33 que tienen homicidio en persona protegida, desplazamiento, desaparición forzada, delitos gravísimos por los que se les hizo una imputación, y también solicitó la revocatoria, la reactivación de orden de captura para... creo que la Defensoría solo lo hizo respecto del 33, no estoy segura con Calarcá y no quiero ser imprecisa, pero la solicita a la oficina del consejero comisionado. Fíjense ustedes, la Defensoría no se la solicita a la Fiscalía. Y nosotros empezamos estos diálogos entendiendo que la Fiscalía tendría la facultad de reactivar las órdenes de captura, haciendo las verificaciones que ha dicho la Corte Constitucional. Sin embargo, ahí hay un debate jurídico, que es serio, y es que desde la oficina del consejero comisionado se estima, en una tesis que es además sostenida por la Defensora del Pueblo, que la Fiscalía no tiene la facultad de reactivar órdenes de captura que han sido suspendidas en el marco de diálogos de paz, que esa facultad estaría solo restringida al levantamiento de esa suspensión para estructuras armadas organizadas de alto impacto. ¿Y de dónde sale esa interpretación? Que cuando la Corte Constitucional revisó la Ley 2272, al emitir el fallo de constitucionalidad, condicionó estas verificaciones de las que yo les hablo a las estructuras armadas organizadas de alto impacto. Específicamente, el condicionante de exequibilidad se refiere a las EAOCAI,
no se refiere a los grupos armados organizados. Y nosotros no podemos olvidar que son dos procesos distintos. Uno es un proceso de paz y el otro es un proceso de sometimiento. Y esa interpretación, que puede ser discutible, que puede tener otras variantes, fue un tema que a nosotros nos puso a pensar y nos sentó en esa mesa con estos actores, porque entendíamos que el mejor camino para lograr esa revocatoria, por el evidente incumplimiento, porque han cometido delitos tanto los señores del Frente 33 como alias Calarcá, era lograr un consenso con el gobierno para que ellos lo excluyeran de la mesa de negociación porque no ha cumplido con sus obligaciones condicionadas cuando se le suspendieron las órdenes, y para que colateralmente nos pidiera a nosotros reactivar las órdenes, que no se dio y que no se va a dar, y no se va a dar así como nosotros lo queríamos, porque ya hay una posición fijada, y ayer fue muy clara la postura de la oficina. Esa claridad no había sido expresada en reuniones anteriores. Entonces ayer las personas que me acompañan en este tema, que es básicamente el delegado contra la criminalidad organizada y quien dirige hoy día el director académico de la DAE, que es un fiscal delegado ante la Corte, nos sentamos a evaluar qué podíamos hacer. Nosotros creemos profundamente en la institucionalidad. Esto no se trata de un juego de poderes, de quién gana, quién pierde, yo tengo la razón, yo sí puedo, yo no puedo. Las decisiones que tome la Fiscalía tienen que ser decisiones serenas, ajenas a la emotividad del momento. Tienen que basarse sobre todo tienen que basarse en clarísimos fundamentos jurídicos. Y nos preocupa el debate frente a la facultad que nosotros creemos tener, porque nosotros seguimos creyendo que tenemos la facultad. Sin embargo, optamos por una decisión distinta, por dos decisiones distintas. La primera es que nosotros esta solicitud se la hemos elevado directamente a la oficina del consejero comisionado, pero no se la hemos elevado directamente al presidente de la República, quien, dicho sea de paso, ayer nos dijeron también considera que él es el competente, a él se le consultó y él dijo que él creía que él era el competente. Entonces en el día de hoy... Y no lo es. Es discutible, pero no, es un tema en el que la Fiscalía no se va a enfrascar, ese es el punto. Nosotros en la mañana de hoy, a las 7:30 de la mañana, dejamos radicadas directamente en el despacho del señor presidente de la República dos solicitudes formales, una que tiene que ver con la situación de alias Calarcá, donde nosotros específicamente le pedimos al señor presidente que levante la condición de miembro representante del grupo por incumplimiento de sus obligaciones de esta persona y que, en consecuencia, nos solicite la suspensión, la revocatoria o la reactivación de esas órdenes de captura. Y en esta solicitud que nosotros le hacemos, le enumeramos por qué estamos solicitándolo, cuáles son los casos que nosotros hemos podido documentar de delitos que alias Calarcá presuntamente habría cometido después de ser designado vocero representante, que fue tal vez el 15 de enero de 2025. Sí. Una segunda comunicación radicamos al señor presidente que tiene que ver con los 3 integrantes del Frente 33 de las disidencias de las FARC del Catatumbo, que estas personas ya se encuentran imputados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y crímenes, otros delitos ordinarios. Respecto de ellos también estamos haciendo la misma solicitud con un recuento de cuál es la situación que se vive en el Catatumbo, de qué arrojó esa investigación para nosotros, de por qué hicimos qué imputaciones hicimos, que como ustedes conocen son imputaciones muy graves, son cientos de homicidios, son desplazamientos, desapariciones, tenemos ahí también un repertorio de reclutamiento de menores, es decir, son conductas que de ninguna manera se compadecen con la calidad de miembros representantes de un grupo armado en una mesa de diálogo. Entonces, esta es la segunda comunicación que nosotros reiteramos. Pero tomamos una tercera decisión, producto de lo que ayer se habló en esa mesa de negociación, en esa mesa de diálogo con la oficina del consejero comisionado y con los ministros de Defensa y Justicia y el director de la Policía. Ayer no asistió la Defensoría, pero la Defensoría había asistido a la reunión previa y había manifestado su opinión respecto de la situación que se ventilaba.
La segunda decisión que se tomó es citar formalmente a alias Calarcá a una audiencia de imputación de cargos por estas conductas de las que estamos hablando acá, que nosotros estimamos cometidas luego de que él fuera designado vocero representante y respecto de las cuales tenemos evidencia alguna en los medios estos electrónicos que se incautaron allí en ese retén, otra no hay, otra derivada de investigaciones que hemos realizado, están especificadas en la petición del presidente, son las que se irían a imputar a alias Calarcá. ¿Y por qué lo hacemos? Porque ayer alguna de las preguntas que nos hacía una funcionaria de la oficina del consejero comisionado para la paz era ¿por qué en el caso del Frente 33 nosotros hicimos esa imputación con las órdenes de captura suspendidas y en este caso no lo hicimos? En este caso de Calarcá estábamos diciendo que debería suspenderse ya la orden de captura. Y encontramos cierta razonabilidad en ese argumento. La situación es muy parecida y creo que la Fiscalía debe tener una línea de conducta similar. Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer es muy rápidamente buscar esa fecha de audiencia para hacer esta imputación y nosotros esperamos que el presidente rápidamente se pronuncie sobre nuestra solicitud. Queremos también que él de primera mano conozca qué es lo que la Fiscalía está argumentando respecto de las razones que la llevan a considerar que estas personas no deberían estar en una mesa de negociación. Una de las cosas, fiscal, que creo que usted estuvo muy atenta también y su equipo de comunicaciones a la entrevista que nos dio hace unas horas acá en 6AMW el señor Wilmar Mejía. En algún momento Julio le dice al señor Mejía cómo es el asunto de los medios electrónicos que se incautaron y que tenía el señor Calarcá y que ustedes han hecho pues un análisis de lo que encontraron allí. Y él ha insistido, no solamente ayer, sino en otros escenarios, en que ahí realmente no está nada probado y que lo que supuestamente o lo que se incautó pues no demostraba que el señor tenía actividades ilícitas que había seguido cometiendo y que incluso había podido tocar a personas que todavía hoy trabajan en la fuerza pública. Esos medios electrónicos, fiscal, tienen que ver con esa imputación que ahora ustedes van a hacer contra el señor Calarcá. Lo que se encontró ahí fue tan grave que no solamente se tiene que levantar esa suspensión de la orden de captura, sino que se le puede imputar por distintos delitos y eso tiene como base, entre otras cosas, eso que ustedes incautaron. Sí, correcto. Yo no quiero referirme en detalle al tema de la posible infiltración del señor Mendoza, alias Calarcá, a la Fuerza Pública o a la DNI, porque es una investigación que cursa en fase preliminar. Uh-huh. Se está desarrollando en este momento. Parte de la evidencia con la que cuenta esa investigación son esos medios electrónicos. Lo que tiene que ver con la imputación que nosotros vamos a hacer, nosotros de lo que hemos encontrado, que no es poco, encontramos que hay unos delitos muy graves, porque son crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. A eso se va a referir la imputación. Uh-huh. Básicamente son 5, si la memoria no me falla. Uno es la participación directa de esta persona directa como quien dio la orden del homicidio de una lideresa social del Cauca. El otro es lo que tiene que ver con la colocación, que esto me parece gravísimo, la colocación de unas minas antipersona al paso de un convoy militar en una vereda de Antioquia que dejó a 7 militares muertos y que ese es un método de guerra prohibido y está documentado como el lugar donde se pusieron la orden. Otro de los temas que hemos encontrado tiene que ver con la continuación de las actividades terroristas en el Meta. Miren ustedes, si bien esta es una investigación que la Fiscalía abrió en el año 2023,
nosotros hemos podido documentar que después del 15 de enero de 2024, que es la fecha en que a alias Calarcá se le designa vocero representante, por órdenes directas de él, se siguieron colocando artefactos explosivos en distintos establecimientos de comercio, en distintos lugares y municipios y ciudades del departamento del Meta. Es decir, esa ofensiva terrorista continuó bajo mando de este líder allá en esa región, que hace parte, pues, en teoría, de los sitios que harían parte de los acuerdos de paz. En esta paz, que además es una paz regionalizada, ¿no? El gobierno ha insistido en que esta es una paz de los territorios, entonces que hace varias mesas en varios lugares del país porque lleva la paz a los territorios. Y pues nos parece que eso es totalmente, además de que el terrorismo también es un delito gravísimo. Entonces esas conductas que yo recuerde son las que hemos dejado ahí como metidas en la imputación. Lo de la infiltración no está en la imputación. Incluso lo de la infiltración, quiero decirlo, estos casos los está llevando actualmente una fiscalía para crimen organizado, y lo de la posible infiltración, si ustedes recuerdan, lo asignamos especialmente a un grupo de tareas de la Fiscalía Delegada ante la Corte, por una razón, y es que ahí está mencionado un general de la República. Claro. Entonces, por su fuero, lo ubicamos en la... Huertas. Correcto, pues sí. lo ubicamos allá. Pero son dos temas distintos, son dos temas que no se están trabajando conjuntamente en eso. Señora fiscal, pero la realidad es que hoy alias Calarcá está libre y va a ser imputado. ¿Cómo espera usted que él hoy, al oírla decir esto, se presente a la justicia? Pues mire, nosotros teníamos muchas dudas de que los 13 mandos medios del Frente 33 de las disidencias de las FARC se presentaran a la imputación, y creo que los cargos de ellos son mucho más abultados y graves, y ellos se presentaron a la imputación. Ustedes lo recuerdan, tenemos la imagen. Ellos se presentaron en el monte a la imputación y la escucharon. Yo quiero recordarles que la imputación es un acto de comunicación de qué es lo que la Fiscalía le atribuye como delito a una persona. La imputación no es ni una audiencia donde se controvierta, ni donde tampoco el imputado ejerza su defensa. Él escucha que se le está imputando. Graves, ¿no? Claro, por supuesto que son muy graves, como lo son en el caso del Frente 33. La persona de la oficina del consejero comisionado que nos hacía la observación, porque no lo quiero entender como un reclamo, sino como una observación, mencionaba precisamente eso, que los diálogos generaban otro tipo, para ellos y desde su perspectiva, generaban otro tipo de acercamiento a estas personas que por supuesto han cometido delitos y delitos gravísimos, y no solo estos sino muchos otros, y antes de que fuesen nombrado vocero representante, y antes de que fuera de las disidencias, porque estas personas pertenecían antes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es decir, son personas que tienen un prontuario delictivos muy, muy grandes, claro. Pero con ellos se realizan los diálogos de paz, precisamente porque ellos son los actores de la guerra. Eso no podría ser de otra manera. Entonces, lo que yo esperaría es que con esta idea que tiene la oficina del consejero comisionado, la persona asista a la imputación. Si no asiste a la imputación, nosotros buscaríamos la contumacia para hacer la imputación. Pero lo que yo quiero significar es que en el entretanto hay una solicitud en el escritorio del señor presidente para que se defina de fondo la permanencia de estas personas en esas mesas de diálogo. Fiscal, perdón, antes de su pregunta, yo la noto a usted muy diplomática y diciendo las cosas de una manera muy prudente, pero yo sospecho que usted tiene cierta incomodidad con el comisionado de paz. No. Categóricamente no. Yo tengo he insistido en que en estos 2 años yo he tenido una relación muy fluida y muy positiva con el comisionado y con la oficina. Acépteme que hay cosas que no le cuentan a veces, ¿no? Claro, por ejemplo, pues todo no es un jardín de rosas, pero nosotros podemos tener, tal vez como debería suceder en el país, nosotros podemos tener opiniones distintas, pero eso no nos hace enemigos, ni hace que nuestra relación sea tensa. Nosotros nos escuchamos
ellos también escuchan a la fiscalía. Pero en el caso de estas personas que usted hoy nos está informando, los datos que le llegaron fueron incompletos. Correcto, y yo se los dije a ellos. Sí. Yo se los dije a ellos, se los dije tanto el fin de semana cuando hablé con la persona a cargo de la oficina, como ayer. ¿Trataron de inducirle error, fiscal? Yo no Es quisiera, probable. yo no quisiera ponerle adjetivos calificativos a la omisión. O sea, la omisión evidentemente existió y esto se les dijo con esta claridad a ellos y ellos han mencionado que no fue su intención, inducirnos en error, que ellos entendían que era como notorio que las personas estaban privadas de la libertad, que alguna vez lo habían mencionado en una reunión, pero claro, nosotros sabíamos que había unos diálogos pero con unos fiscal, privados de la libertad, pero no que eran estos claro, de la petición. Pero es muy llamativo lo que usted dice porque estamos hablando de la Fiscalía General de la Nación y sí parece un poco difícil de entender que cuando les pasen un documento a ustedes, la Fiscalía no haga una verificación con los nombres frente a las condenas que tengan esas va al aeropuerto, personas. un Espérame. policía le pide la cédula y le averigua los antecedentes, fiscal. Muy bien, buenísima pregunta. Venía preparada porque sabía que esa era la pregunta que me iban a hacer. Claro. O sea, y por supuesto esa puede ser la sensación. ¿Cómo así que ustedes no se dieron cuenta de que eran condenados? A ver. Como yo les explicaba, la suspensión no tiene por objeto dejar libre a nadie. No tiene por objeto permitir un régimen distinto de privación de la libertad. No opera, como se dijo esta mañana acá, para revocar medidas de aseguramiento. No. Cuando una persona tiene una medida de aseguramiento, esa medida de aseguramiento con suspensión de orden de captura, si ya se hizo efectiva, no tiene ningún efecto. ¿Por qué nosotros no verificamos si las personas están condenadas? Porque básicamente es absurdo pedir una suspensión de orden de captura para alguien que ya está en la cárcel y que está sometido a la justicia. Es como, entonces, voy a explicarlo de la manera más serena. ¿Qué es lo que nosotros verificamos? Lo traigo. Que no tengan pedidos de extradición, por supuesto, porque esa suspensión solo opera para órdenes de captura de carácter nacional. Que esa persona haya sido designada por el presidente de la República, vocero o miembro representante del grupo, mediante una resolución presidencial previa. Tercero, que el presidente haya autorizado la instalación de la mesa de diálogo o que la mesa de diálogo ya esté funcionando, porque esto también funciona a medida que los diálogos se adelantan. Que la solicitud esté delimitada temporal y especialmente. Y hacemos, esto sí, naturalmente, hacemos un barrido, un inventario de las órdenes de captura que tienen esas personas para saber cuáles son las que se suspenden. ¿Y dónde verificamos eso? En nuestros sistemas de información. Yo quiero recordar que nosotros somos los titulares de la acción penal hasta que acusamos a una persona. Después de que acusamos a una persona, nosotros dejamos de ser titulares de la acción penal, nos volvemos en partes dentro de un proceso que maneja un juez penal. Y el registro de condenas lo lleva a la rama judicial. Y no es un registro que nosotros miremos para estos efectos, básicamente porque nos parecía absurdo. Vamos a empezar a mirarlo, pero la verdad es que no tendría mucha lógica El montañero tiene orden de captura por homicidio. ¿Qué va a hacer usted con esa orden de captura? Esa orden de captura, yo no los reconozco por alias y eso me asusta un poco. Por eso yo les decía a ustedes que si en ese listado hubiesen estado los alias y uno hubiera visto Douglas, uno sabría que esa persona está privada de la libertad, ¿cierto? Pero cuando a mí me dicen el montañero, yo no sé si ese montañero quién es, a quién corresponde. A esos 7 creo que... Claro, pero por los nombres ya le vamos Gustavo a Adolfo Pérez Peña, ese es el nombre. Gustavo Adolfo Pérez Peña, sí. Y Permítame él un es segundito, el jefe de la verificamos. banda El Mesa del barrio Gustavo Bello. Adolfo Pérez Peña, Ajá. vocero principal. Esta persona, ya les digo si está dentro de las personas que... Un segundito. Gustavo. Tal vez le voy a pedir el favor a Germán. Si me ayuda. No está dentro de las que revocamos. Es decir, que esta persona está en libertad. Una persona que está en libertad y respecto de la cual se solicita esa suspensión de orden de captura, queda con la orden de captura suspendida. O sea, esta persona... Y ahí entiendo... Pero así estén condenados, fiscal, ¿usted no ha dado permiso o No, juez pero tienes- para que salgan de la cárcel?
No, por supuesto que no. No, es que en ningún caso, No, es que en está ningún libre. caso. Pero yo quiero aclarar ese punto por lo siguiente. La suspensión, el régimen de suspensión de órdenes de captura opera para quienes no han sido capturados. Para quienes no han sido capturados. Por esa es una de las razones por las que, por ejemplo, en el caso del señor Rojas, alias Araña, él a hoy, aunque se dice que sigue influyendo en la mesa, él está hoy privado de la libertad en el patio de extraditables de La Picota. Él no está en la mesa, él no está libre. Pero en el tarimazo de Medellín no salieron algunos. Ese es un acto que no tiene que ver con un permiso que haya dado la Fiscalía. A nosotros jamás se nos dijo que iban a salir personas de la cárcel a reunirse en ningún tipo de evento público. Nosotros no autorizamos, además tampoco lo podríamos hacer por una razón, y es que esas personas no están a disposición de la Fiscalía. Esas personas están a disposición de los jueces de ejecución de penas que controlan la pena que ellos cumplen. Y son los únicos que pudieran haber autorizado esa salida del penal. Lo que se dijo en ese caso es que esa autorización se dio por parte de la autoridad penitenciaria. Pues queda claro entonces el tema de estas órdenes de captura, las que se suspenden. Que son los 16 privados de la libertad. Los 16 privados de la libertad. La situación del montañero complicada. es la que preocupa muchísimo. Y Calarca. y el señor Calarcá. Falta también lo del Frente 33, ¿no? Ese es un tema muy importante en el que nosotros también insistimos ante el presidente que es necesario revocar la calidad de vocero y miembros representantes de estas personas en mesa de diálogo. Mire, le quiero cambiar el tema para hablar de un señor del que ya hemos hablado y que va a ser el nuevo director de la UIAF, el señor Wilmar Mejía. Don Wilmar es un profesor de educación física que ha adquirido muchísimo poder con el presidente de la República. Y él se fue solito a hablar con papá Pitufo, sin contarle a usted. No, en ese caso fue Isaac Beltrán. Isaac Beltrán. se fue para allá. Ahora tenemos que el señor Lemus también ha tenido conversaciones con los abogados de papá Pitufo, haciendo unos ofrecimientos que solo puede hacer usted. ¿Cómo maneja usted esa rueda suelta que hay en esa oficina, amparados porque es que ellos hablan con el presidente? Difícil, ¿no? De este tema ya habíamos hablado en la anterior entrevista, con el tema de esta persona de la UIAF. Isaac. Correcto. Yo lo que tengo por decir es que, bueno, hay una investigación donde estamos viendo si pudo haber una usurpación de función pública, por una razón muy elemental, y es que solo quien dirige un proceso, no yo, quien dirige el proceso, puede promover, o su abogado puede promover ante ese fiscal, puede promover diálogos, acercamientos con miras a obtener beneficios o rebajas de pena vía mecanismos de justicia negociada, que son los que regula el Código de Procedimiento Penal. Eso tiene un procedimiento, eso tiene unas reglas, eso no hace parte de un escenario informal donde se explore y se ofrezcan beneficios. Yo entendería que la presidencia de la República, a través de dependencias como digamos que como la Dirección Nacional de Inteligencia, no entiendo a la UIAF ahí, ni tampoco mucho, la verdad sea dicha la Dirección de Inteligencia, pero yo entendería que la presidencia, como sujeto, como entidad vinculada a la solicitud de extradición de Diego Marín, hiciera gestiones para lograr la pronta extradición de Diego Marín, que es lo que ha dicho el presidente hicieron. Y si eso fuese lo único que hubieran hecho, ningún problema.
Ningún problema, porque la extradición es un trámite que nosotros como Fiscalía la solicitamos, se envía al Ministerio de Justicia, donde se formaliza y se envía a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es un trámite mixto en el que intervenimos varias entidades. Otra cosa es el tema de los ofrecimientos. Yo infortunadamente tengo que decir que en el tema de lo que se habla de los ofrecimientos del doctor Lemus, yo no conozco los audios. Y no los conozco porque no he tenido tiempo de conocer los audios. Los audios creo que se publicaron en la noche del domingo. Sí, ayer yo tuve toda la mañana reunión con la oficina del consejero comisionado. Salimos a ocuparnos de este tema en el curso de la tarde. Salimos a las 11 de la noche de la oficina. Es decir, yo no he podido escuchar con detenimiento y con Son calma esos grabaciones audios. que él hace, nos dijo esta mañana. Él lo que él reconoció. graba todo, digo él, por seguridad. Y es que el presidente ha hecho unas acusaciones muy graves, ¿no? Es que en el caso de Papá Pitufo le han ofrecido plata a la gente. Pero además, que cree que existió un pacto entre la Fiscalía General de la Nación y directores de la Dirección Nacional de Inteligencia para no traer a Diego Marín a Colombia y en cambio aprovecharse de la situación. Palabras del presidente. Pero todo esto, discúlpeme la expresión, pero esto es delirante. Es que nosotros no somos los que traemos a las personas extraditadas. Cuando nosotros hacemos una solicitud de extradición, cuando el gobierno hace una solicitud de extradición, porque lo hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, le solicita a otro estado que verifique las condiciones de procedibilidad para que dé la extradición. Yo quiero recordar que Diego Marín no tiene autorizada una, sino 2 peticiones de extradición. Una en España, y se fue de España. Y la segunda es en Portugal, que ya se accedió a la extradición. Es que nosotros tenemos... ya Portugal dijo, sí señor, extradito. ¿Qué ha detenido la extradición de Diego Marín? La ha detenido una petición de asilo que resuelve una entidad del Ejecutivo de Portugal, no del Judicial. Y respecto a esto yo también quiero mencionar una cosa, y es que esa petición de asilo está formulada porque el señor Diego Marín dice que es un perseguido político. Y yo veo tremendamente inconvenientes estos trinos permanentes, hablando de que el señor hoy ya es el contrabandista más antiguo de hace 38 años. Y tenemos pactos corruptos, en teoría, para no investigarlo. Y yo me pregunto cómo favorece eso la posición de Colombia, que está pretendiendo que ese asilo se niegue. Es decir, no más bien ese tipo de trinos no favorecen la posición de quien dice que es un perseguido, porque además yo quiero decir que todos estos trinos se van lanzando como comentarios, como comentar que ayer llovió o que tenemos frío. Es decir, no, esto tiene que tener, aparte de acusaciones, tiene que tener unos conductos regulares de cómo se tramita un proceso. Créame que para nosotros no ha sido nada fácil. Nosotros encontramos un montón de investigaciones a cargo de un fiscal abogado en un montón de papeles, que no tenía equipo, que trabajaba en solitario, tal vez con buena voluntad, pero con muy poco método, y lo que hemos tratado es de ponerle orden a la investigación por el contrabando. Quiero recordar también, porque me parece importante, que nosotros cuando yo llegué a la Fiscalía el 23 de marzo de 2024, el señor Diego Marín ya se había hecho la solicitud de extradición a partir de la petición de orden de captura por los delitos de concierto para delinquir y cohecho, en una investigación que adelantó la anterior administración por temas de corrupción y de infiltración de este señor y de su grupo criminal a la Policía Fiscal y Aduanera. Y ese concierto para delinquir no es un concierto para delinquir cualquiera, es un concierto para delinquir con fines de contrabando. Ahora, ese proceso se adelanta. Nosotros ya en mi administración hacemos la imputación en contumacia para fortalecer la solicitud de extradición. Efectivamente la obtenemos. Entonces yo no sé de qué pactos puede hablar, se puede hablar que hemos hecho para no traerlos en extradición como si dependiera de nuestra voluntad. Depende, sí, hoy depende del gobierno portugués en la solicitud de asilo, porque la extradición ya está aprobada.
es que esos trinos los firma el presidente de la República. Sí, es muy grave. Entonces imagínese el señor Pero- Marín allá en Lisboa Portugal. mostrando esos trinos, diciendo, óigame, mire, yo sí soy un perseguido político. Pero además por los cuestionamientos que lanza en contra de la Fiscalía y que es muy valioso tenerla usted aquí para que pueda fijar una posición frente a lo que dice el presidente, porque hace apenas unas horas publicó otro mensaje en el que dice que el cambio de fiscal del señor Andrés Marín de este caso de Papá Pitufo tiene que ver o con sectarismo político o por corrupción. Es el señalamiento que hace justamente el presidente frente a ese cambio que se hizo de fiscal. Mire, eso, de ese tema a ese tema yo me he referido en varias ocasiones también. Lo cierto es que nosotros encontramos una investigación de mucho tiempo, yo no digo que no tuviera avances, no digo que no tuviera información, pero nosotros, yo tengo la facultad de reasignar investigaciones y nosotros hemos llegado a la Fiscalía con unos nuevos métodos de investigación, hacemos investigaciones priorizadas, pues les ponemos equipos fuertes, esas investigaciones priorizadas no se hacen para anunciar que investigamos, sino para contar resultados de las investigaciones y eso ustedes lo han visto. Nosotros hemos tenido resultados en casos muy complejos, en tiempos relativamente cortos y de eso se trata, mover esa investigación. Eso lo estamos trabajando no solo desde el eje de contrabando, como yo les comenté en la entrevista pasada, sino desde el eje de lavado de activos y sencillamente nosotros esperamos que la solicitud de asilo se resuelva para poder avanzar en esa investigación que transcurre en fase de indagación, pero que esperamos pueda, ya teniendo a Diego Marín acá, pueda volverse una investigación formal a través de una imputación de cargos. Y ahí con esto quiero significar que nosotros no nos hemos quedado quietos, que nosotros no es que no decidimos no investigar. Por supuesto, no estamos investigando 36 años de contrabando, porque hay una figura jurídica que se llama la prescripción de la acción penal. Nosotros no podemos investigar crímenes delitos que ya prescribieron, porque el Estado también está sometido a reglas y la persecución penal tiene formas que hay que cumplir, así a ciertas personas no les guste. Entonces nosotros no podemos investigar desde que todo era caos y oscuridad, sino que nosotros tenemos que mirar de esas afirmaciones, porque son afirmaciones que se hacen del mayor contrabandista, en realidad que es cierto, en realidad que podemos probar. Nuestras investigaciones se basan en evidencias, no se basan en especulaciones. Fiscal, sobre específicamente los ataques del presidente Petro, que no han sido pocos, que de hecho él ha hablado de la Junta del Narcotráfico, de Papá Pitufo, pero también ha hablado de su gestión como mujer, ¿no se siente afectada por todo lo que dice el jefe de Estado a través de sus trinos? Nosotros hemos reflexionado respecto de ese tema y yo quisiera tal vez compartir con ustedes una preocupación que más bien a mí me asalta. Probablemente sí, Jenny, probablemente en algún momento usted dice este es el mismo rasero con el que se mide a todos los fiscales o tiene que ver con la condición de mujer. Pero tenemos una preocupación más grande y es si en realidad esos temas son los temas que tienen que ocupar nuestra atención. Si esta idea de estar mirando qué se dice en uno y otro trino y ahora de qué se me acusa en escenarios informales, porque también como lo dije en algún otro medio, si a mí el fiscal, el presidente me denunciara, yo tendría dónde defenderme. Pero estos son trinos con acusaciones que se van soltando a la ligera. Lo cierto es que yo creo que nosotros lo que deberíamos preguntarnos como jefes de cabezas de entidades tan importantes como la Fiscalía es si esa es la agenda que le interesa al país y que le importa al país. Si nosotros no estábamos también, si no terminamos cayendo en una especie de juego. Yo considero honradamente que la agenda de la Fiscalía es una agenda muy grande, muy importante, que se han desarrollado muchos temas, que tenemos un montón de retos, que tenemos una cantidad de temas por mejorar, por hacer, y que tal vez esto lo que hace es desgastar a todos, porque también creo que desgasta a los medios. Mire, fiscal, ante la pregunta de Jenny, que me parece pertinente pensando en usted
como mujer y sobre todo con la tremenda responsabilidad que tiene, le voy a dar una recomendación que usted no me ha pedido. A usted le pasa lo mismo que nos pasa aquí. A usted la acusa el presidente y la acusan los opositores del presidente. Es correcto. Concluya que algo está haciendo bien. Muchísimas gracias. Félix. Sí, fiscal, una pregunta. A partir de todos los temas que se han tratado y de lo que se ha investigado y de lo que usted ha mencionado, ¿usted diría que hoy hay infiltración de grupos guerrilleros en la inteligencia colombiana? No, yo no tengo elementos para afirmar o negar esa hipótesis. Es decir, evidentemente tenemos un caso donde se está mirando el tema de la infiltración de grupos armados organizados a diferentes instancias estatales en un proceso que uno pudiera denominar que es de cooptación. Y esas instancias en particular se refieren a autoridades locales, se refieren a estamentos del ejército, de la fuerza pública, probablemente de la policía, incluso de la fiscalía. En el tema de la inteligencia, es decir, no es propiamente un tema, bueno, habría que también precisar de qué inteligencia estamos hablando, porque está la inteligencia, la dirección de inteligencia de la policía, está la dirección de inteligencia de cada una de las armas de la fuerza pública, de la Armada, de la Fuerza Aérea, del Ejército Nacional. Todos estos tienen órganos de inteligencia y está la Dirección Nacional de Inteligencia. Respecto, tal vez si su pregunta tal vez está dirigida a la Dirección Nacional de Inteligencia, yo no tengo evidencia de ello. Tenemos un proceso que tiene que ver con una persona que trabajó en la Dirección Nacional de Inteligencia. Entonces, mal haría yo en aventurarme a decir que efectivamente estamos en ese proceso ahí, en el escenario de la DNI. Fiscal, permítame devolverme a un tema y es que me parece importante porque usted es la cabeza del ente acusador en Colombia. Como mujer, ¿no se siente acosada por el presidente Gustavo Petro, que dice gran cantidad de cosas en Twitter y que evidentemente habla de su labor como fiscal general de la nación? ¿No se siente acosada en tiempos como estos en los que las mujeres se han atrevido a decir, mire lo que está pasando, mire de lo que he sido víctima? Porque incluso en la rendición de cuentas usted señalaba que ese tipo de manifestaciones la han afectado a usted y a su familia. Sí, ha habido manifestaciones del presidente que ya incluso salen de la esfera de lo laboral. Yo entiendo la crítica y yo soy resiliente con la crítica. Yo creo que la crítica le permite a uno mejorar. Ahora, la pregunta concreta, ¿yo me siento acosada? No, yo no me siento acosada. Yo no me siento acosada. A mí, discúlpeme la expresión, pero yo me siento aburrida. Yo me siento aburrida con el tema. Mamada. Yo no tengo, de verdad que la fiscalía requiere mucha energía y requiere mucha serenidad y nosotros estábamos haciendo cosas muy importantes en una gestión que no se reduce a una gestión de 4 años. Es que la diferencia tal vez es que un fiscal general se sienta ahí para desarrollar un proyecto que tiene una repercusión no como si fuera un proyecto de gobierno, sino cómo en el tema de los cómo, que para mí son mi obsesión, cómo hacer una persecución penal efectiva que le sirva a la sociedad. Nosotros como Poder Judicial tenemos que reflexionar en cuánta responsabilidad tenemos en, por ejemplo, esa recurrencia de esfuerzos de paz porque no logramos derrotar a los delincuentes, porque los delincuentes tras la desarticulación de una cantidad de bandas, las bandas no desaparecen, sino que hacemos ascenso criminal, se fortalecen. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Y eso es lo que a nosotros nos debe trasnochar, sí. El trabajo de verdad de la Fiscalía, el reto de verdad de la Fiscalía, que para mí está precisado en algo muy simple y es que a la delincuencia hay que desarticularla financieramente.
a la delincuencia hay que pegarle duro respecto de ese músculo que le permite seguir teniendo empresas criminales multicrimen. Que le permite ejercer comprar con tranquilidad armas para armar componentes, porque además esa es otra cosa. Las organizaciones criminales no son los grupos armados, no son su componente armado. Las organizaciones criminales son mucho más complejas, tienen empresas, tienen actividades lícitas, mezclan capitales, y todo eso es mi preocupación. Fiscal, estamos en elecciones y pues hace un par de horas el presidente dijo además que el candidato Abelardo de la Espriella, candidato de derecha, pues se habría reunido con los miembros de la familia bautista de Thomas Gregg & Son, la de los pasaportes, para hablar de algoritmos y no sé qué, e influir en las elecciones de forma aparentemente fraudulenta. Una acusación gravísima. Muy grave. Y sobre todo porque, pues, aquí viene la perla, dijo que esa comunicación venía de la DNI, de la Dirección Nacional de Inteligencia al servicio del gobierno. Cosa que, pues, evidentemente es ilegal, porque los únicos que pueden ordenar interceptaciones son ustedes, los fiscales. Una orden judicial. Exacto. Correcto. Ustedes, los fiscales, son los únicos y además eso tiene que pasar por un control judicial después ante un juez. La pregunta es, ¿qué es lo real de eso? ¿De verdad sí hay una investigación en ese sentido contra el candidato de la Espriella por reunirse con ellos? ¿Qué es lo que avalaría o no el que haya un proceso judicial en curso? Mire, vamos por lo primero. El trino del presidente es gravísimo. Es gravísimo porque la inquietud que a mí me asalta es cómo el presidente conoce de una interceptación y cómo con alguna tranquilidad menciona que la interceptación es de la Dirección Nacional de Inteligencia. Yo quiero recordar que nosotros tuvimos un proceso gravísimo por interceptaciones ilegales, que se conoció como las chuzadas, ¿no? Del que él fue víctima. Claro. Y por ese escándalo, porque no fue un escándalo, por esos delitos gravísimos, desapareció el Departamento Administrativo de Seguridad. Y fue reemplazado. Grabaron a la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Y fue en épocas en que yo trabajaba en la Corte Suprema de Justicia, entre otras cosas. Y fue reemplazado por la Dirección Nacional de Inteligencia. Entonces creo que esto sucedió ayer. Nosotros estamos haciendo un barrido, lo primero que decidimos hacer, un barrido para ver si existe una interceptación legal, porque luego el señor Mejía salió en un trino a decir que el presidente se había equivocado, que había cometido una imprecisión y que la interceptación no era una interceptación de la DNI, sino una interceptación judicial. Exacto. Entonces, pensando bien, estábamos haciendo un barrido. ¿Y por qué estamos haciendo un barrido? Porque, nuevamente, porque ustedes me dirán, pero ¿usted cómo no sabe que esa interceptación existe? No hay posibilidad alguna de que ni yo, ni un delegado, ni el señor vicefiscal, ni un jefe inmediato conozca el total de las interceptaciones que puede tener la Fiscalía. Yo sabía que la pregunta me la iban a hacer y yo traje el dato. Nosotros estamos hablando aproximadamente... O sea, llegó a la casa a las 11 de la noche me acosté a las 2. Y luego usa libreta a preparar todo. Pero permítame, no, el dato. por favor. Son aproximadamente 13.000 interceptaciones hoy, más de 13.000 interceptaciones activas hoy. Con orden de un juez. Con orden de un juez. Con orden de un fiscal, con control de un juez, porque el control es posterior. Con sobre 2.300 investigaciones, aproximadamente. No son datos precisos, son cifras redondas. Por supuesto, no hay cómo conocer el detalle, y menos el contenido. ¿Y por qué razón menos el contenido? Por la estructura de la investigación penal. Es que esto no es información que circule de una dependencia a otra de la Fiscalía, porque las investigaciones y las interceptaciones en particular son actos reservados. Es decir, son actos tan reservados que requieren autorización para entrometerse en la vida de una persona y escucharla, y que requieren aval de un juez de control de garantías. Entonces esto no puede ser un conocimiento común.
Estamos rastreando si existe una investigación. Y si en esa investigación si existe una investigación que, por ejemplo, podría ser contra algunos de los interlocutores, no necesariamente el candidato, o no necesariamente el candidato por ser candidato. No, de pronto los otros tienen un proceso y los están oyendo. O sea, yo no puedo decir negar, decir categóricamente sé que no hay una interceptación. No, lo estamos verificando. Pero lo grave no es eso. Lo grave es cómo llega a oídos del presidente esa información. Esa información, que es una información que a mí no me llega y que a mí tampoco me debe llegar por el carácter reservadísimo que tiene una interceptación judicial. Entonces, por supuesto, nosotros ayer, no yo, que estaba un poco ocupada con otros temas, pero sí desde la Vicefiscalía estamos haciendo ese rastreo. Sí, le aclaro algo porque usted estaba muy ocupada, pero nosotros hablamos con el candidato y él niega conocer a esos señores y reta al presidente de la República que si él logra probarlo, él renuncia. Y al mismo tiempo le dice al presidente, pero si usted no tiene nada, el que renuncia es usted. Señora fiscal, permítame cambiarle de tema. Yo creo que en su agenda muy ordenada, en su agenda roja que trajo ¿Qué tal ahí, que se le quedara ese cuadernito? sería aquí, excelente. ¿no? Eso, don Julio. Yo se lo puedo cuidar. Eso no va a pasar. Digamos, se le podemos volver a Germán en unos 2 o 3 Germán días. comienza a llamar a las 2 de la tarde. Allá no se quedó un cuaderno No, ya a esa hora estaba totalmente inspeccionado. inspeccionado y fotocopiado. Completo. Es una Yo- confesión, es una Seguro- confesión. Seguramente en ese cuadernito, señora fiscal, usted también tiene un tema que sabe usted que es de la mayor importancia para la fiscalía y para el país y que tiene que ver con Ecopetrol. El presidente ha dicho repetidamente, protegiendo al señor Ricardo Roa, que tiene la presunción de inocencia intacta, sin ninguna duda, que él no puede confiar en ese par de testigos que se han presentado, queriendo tal vez señalar que el caso de la fiscalía se basa en un par de tipos que odian a Roa y al presidente y lo que quieren es dañar al presidente Roa. Usted que conoce el caso y que seguramente ha estado preguntando qué tan sólidas son esas pruebas que hay en el caso del apartamento 901 y la primera imputación que ya se hizo, ¿qué nos puede compartir sobre eso? Porque tal vez no son 2 testigos, sino 50 o 100. No, tal vez lo que quisiera compartirles sobre ese caso no es su fortaleza probatoria, que yo creo que la tiene, sino el enfoque. Porque tal vez los medios, ustedes entre ellos, se han concentrado en el tema del apartamento. Pero si ustedes ven, el cargo que la Fiscalía formuló es un cargo por tráfico de influencias de servidor público. En realidad, lo que el apartamento estaría revelando es una relación. Es una relación que hay entre unas personas y cómo eso luego se traduce en una recomendación para una serie de negocios dentro de Ecopetrol. Ese es el centro de esa imputación. Entonces, cuando la descalificación se hace porque en teoría supone alguien que el señor que hizo la remodelación no es creíble o que es una persona que tiene unas relaciones complejas con personas complejas de Medellín, qué sé yo, por la razón que sea, está fijando la atención en un hecho que no es el hecho principal de esa imputación. El hecho principal de esa imputación tiene que ver con actividades contractuales de empresas vinculadas o bajo el dominio de Ecopetrol. Sí. Ese es el centro de ese caso. Es tal vez lo único que yo quisiera referir. Fiscal, no lo traía en el cuaderno. Pero... Señora fiscal, pero al respecto, y si me lo permite, es que de hecho usted se detiene en el asunto del apartamento 901 y cómo se ha enfocado una gran cantidad de medios en ese punto. Sin embargo, nosotros hemos hecho el ejercicio meramente matemático. El lío del apartamento es de aproximadamente unos 4.000 millones de pesos. Aquí en 6AMW hemos estado insistiendo en un problema de 42 millones de dólares, que son 154.000 millones de pesos. Usted con esta respuesta nos indica que el asunto no es únicamente el apartamento, sino que allí también puede estar esto de Termomorichal y de pronto otros casos que han estado bajo la administración de Roa en Ecopetrol.
Eso hace parte de esas líneas de investigación, sí señor. Es decir, en este momento la imputación que cursa, que es una imputación por tráfico de influencias de servidor público, tiene que ver con una negociación de algún contrato que se le habría dado al señor Mancera, pero pues ahí no acaba lo que se está investigando y que ha generado evidente molestia. Nuevamente yo lo que tengo que decir es que la Fiscalía no puede trabajar con agenda política. Nosotros tenemos, nos viven acusando de ser agentes o de la izquierda o de la derecha, pero la verdad es que los casos pues molestan a ciertos sectores, sí, y generan incomodidades, pues sí, pero nosotros en realidad no estamos aquí para el aplauso de la tribuna ni para agradar o molestar a nadie. Nosotros tenemos que hacer una labor que es una labor de investigación y de judicialización, que es lo que estamos haciendo. Y este caso en realidad es un caso en el que yo casi que sentía que con algo de desconsuelo, que ha sido muy demorado, que no ha tenido la agilidad que demanda. Incluso lo mencionábamos en nuestra rendición de cuentas, y lo recordará Espinosa, sí. Que cuando tuvimos el conversatorio sobre el eje de corrupción, el propio vicefiscal, y porque es un sentimiento que nosotros tenemos con él, y es una charla que hemos mantenido, nosotros sentimos que donde más esfuerzos tenemos que hacer para darle unos buenos resultados al país es en el tema de corrupción, que ahí hay una agenda, hay una deuda que tiene la Fiscalía, aunque haya podido sacar algunos casos importantes, pero que no pueden agotar el temario. Fiscal, quiero ver si la tiene en la libreta, porque también es una investigación de esas de altísimo impacto, sobre todo impacto social. El tema de las frambuesas envenenadas, y lo que usted ya incluso calificó. Está abriendo la F de frambuesas. F de frambuesas. Que usted mismo ha calificado ya como un posible caso de asesinato serial. ¿Eso quiere decir que estén ustedes tras las pistas de víctimas diferentes a las que ya se conocen? ¿Y qué ha pasado con el proceso y la posible extradición de la persona que está siendo señalada? Sí, efectivamente, la investigación ha continuado. No se ha detenido a establecer las circunstancias que rodearon el envenenamiento de las 2 menores de edad que fallecieron y de la otra menor que quedó gravemente herida, sino que también empezó a explorar sobre si podía existir algún patrón de conducta, y como ya ha trascendido, se han encontrado otros 2 o 3 casos que podrían corresponder al mismo modus operandi. Y esto significa que la Fiscalía también hace un esfuerzo por entender más allá de lo básico cómo se desarrolla un comportamiento criminal. Esta es una investigación muy interesante y muy técnica, muy científica. Y usted se ha metido mucho, ¿no? No, yo quisiera tener más tiempo para meterme en esas investigaciones, pero la verdad hay una agenda muy grande de temas que no se ven, uh-huh, y que a los medios no les importan mucho, pero que son muy, muy claves, que tienen que ver con los cómo desde lo metodológico podemos mejorar en nuestra apuesta. Pero yo quiero referir a algo que se mencionaba en la pregunta, que tiene que ver con la extradición. ¿Qué es lo que pasa con la extradición? Nuevamente, yo quiero precisar que nosotros cuando se está en un escenario de una extradición activa, como pasa en Diego Marino, como pasa en el caso de la señora Zulma, nosotros hacemos la petición a otro estado, y el estado revisa sus condiciones, revisa dentro de su ordenamiento jurídico si se dan las condiciones para entregar a esa persona en extradición. En el caso de la señora Zulma, lo que ha sucedido es que yo quiero que recuerden, ¿no? Cuando se iba a hacer efectiva la circular roja, ella se lanza al Támesis y casi muere congelada. La sacan con hipotermia, determinan que tiene un cuadro psicótico, que es una persona que tiene dificultades. Y las autoridades del Reino Unido son muy estrictas en términos de la extradición. Y han detectado que
que hay un problema de salud mental que tendría que poder ser asumido por Colombia en caso de que ella fuese extraditada. ¿Qué han pedido? Verificar las condiciones en que se cumpliría la privación de la libertad. Las condiciones de la privación de la libertad, yo quiero recordar, no corresponden a la Fiscalía, corresponden al Ejecutivo. A través del Ministerio de Justicia, que tiene a cargo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, pero que además lidera el desarrollo de la política criminal del Estado. Entonces es muy importante atender esa petición que está haciendo el Reino Unido, que además no es una petición exótica. Es decir, yo quiero mencionar que un país que tiene decretado un estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria desde hace más de 14 años, si mal no recuerdo, o creo que más, no puede ofenderse o sentirse agredido porque le dicen que sus cárceles puede que no sean las adecuadas para una privación de la libertad. Qué pena con los señores cuando llegaron al Buen Pastor. Nosotros tenemos pabellón psiquiátrico. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, y creo que en eso también, por supuesto, yo digo, no es responsabilidad de la Fiscalía, pero la Fiscalía está presta a colaborar en todo lo que se requiera respecto de ese particular tema, de lo que podamos hacer, de cómo mejorar condiciones carcelarias, de cómo reducir tasas de hacinamiento que tienen que ver con una cantidad de privaciones de la libertad que no cumplen ningún fin constitucional y que no deberían existir, y que a mí sí me preocupa mucho, y yo lo he dicho, nosotros tenemos una idea, como la sociedad cree que entre más personas tiene privadas de la libertad, más seguridad va a tener, y eso no necesariamente son variables que se cruzan. Entonces nosotros también, claro, si tenemos un hacinamiento, el hacinamiento puede ser producto de unas políticas irracionales de privación de la libertad, y todo esto son temas que nosotros tenemos. De hecho, este jueves vamos a tener una reunión con la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, donde vamos a tratar el tema del hacinamiento carcelario, porque para nosotros como Poder Judicial es un problema muy grave, y a mí como fiscal general sí me interesa que la cárcel sirva. A mí me parece absolutamente demoledor que digamos, sin que nos dé ni frío ni calor, que desde las cárceles se delinque, y que los señores son voceros desde la cárcel porque ellos siguen manejando el crimen afuera. Es decir, esto no tendría por qué estar pasando en una cárcel que cumple su función. Despachan desde un familiar del caso de las niñas, un familiar que no me autorizó a dar el nombre, dice que él se sentiría más tranquilo que esa señora no viniera a Colombia, porque como tiene el perfil supuestamente de un asesino en serie, desde Colombia con un teléfono sigue mandando fresas. Pues son problemas que tenemos que revisar de verdad, y que tenemos que asumir de frente, porque hacer esas defensas del Estado irracionales sin mirar nuestra realidad no tiene mucho sentido. Nosotros sí tenemos un problema en el sistema penitenciario que es urgente. Esos son los temas urgentes que debiéramos estar revisando, y que, por ejemplo, en buena hora la Corte ha propuesto que examinemos este tema del hacinamiento, y tenemos también otra reunión que va a ser muy interesante respecto del tema de la seguridad ciudadana y las capturas en flagrancia, y esos temas que son temas que tienen que ver con eso que parece que no nos tocara como ciudadanos, pero que en realidad es lo que al final de la noche nosotros tenemos en nuestra realidad. La última pregunta la hace Jenny porque es su fuente. Gracias, Julio. Fiscal, en el caso específico de Miguel Uribe, mañana se cumplen 10 meses de ese atentado que terminó con su muerte. ¿Qué ha pasado con la imputación de cargos que se había anunciado y que luego se cambió contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, Unidad Nacional de Protección? Bueno, nosotros, brevemente recuerdo, encontramos dentro de algún tipo de desorden que queremos controlar dentro de la Fiscalía, que se abrió una investigación paralela fuera del equipo de tareas especiales por una presunta responsabilidad derivada de un prevaricato, porque sería traducible en un prevaricato por omisión por parte del director de la UNP por no haber prestado la seguridad debida, pero que la defensa, el abogado de las víctimas
ve de una manera más trascendente frente a cómo eso podría tener repercusión directa ya frente al delito de homicidio del que fue víctima el senador Uribe. Esa investigación la encontramos en una Fiscalía de Administración Pública de la Seccional Bogotá. Cuando encontramos que esa investigación existía, lo que hicimos fue sumar a esa fiscal al equipo de tareas especiales que trabaja todo el caso, porque allá tenemos un equipo muy fuerte que tiene todo el contexto de lo que sucedió, incluida esta parte de si hubo o no hubo requerimientos, de cuántos fueron, de a quiénes fueron, de cómo es el procedimiento, de todas estas cosas técnicas, de cómo funciona la protección de los senadores de la República y de los candidatos. Nosotros decidimos hacer eso y detener la imputación precisamente porque que es un caso que hemos cuidado tanto, donde hemos sido muy, muy cuidadosos en no salir con temas no muy bien estudiados, pues se nos podía explotar sin control por ese lado. Nosotros lo que hemos visto es que la tesis que ha sostenido el abogado de las víctimas, con quien ha tenido el equipo de tareas, ha tenido diálogos, pues es una tesis que es muy difícil de sostener, que es la participación del señor Augusto Rodríguez coligado al delito de homicidio por las omisiones que se le imputan. Incluso estamos revisando bien cuál es ese nivel de omisiones, porque ahí hay una cosa que no se puede desconocer, y es que hay un sistema mixto de vigilancia para los senadores. Una parte la cumple, una parte del trámite lo cumple pero una parte la cumple la policía a través de esta dirección que tiene que ver con protección se me escapa, de la DIPRO, que es la Dirección de Protección de la Policía, y otra parte la cumple la UNP. La UNP la cumple además con unos procedimientos que de verdad resultan preocupantes, porque esto es contratando escoltas privados, en fin, que es una dependencia que bien valdría la pena hacerle una reingeniería a la UNP. Es muy compleja y tiene responsabilidades muy grandes. Entonces, por eso nosotros no hemos avanzado en la imputación, lo cual no significa que no estemos trabajando y dialogando con el abogado de víctimas respecto de esta línea de investigación, que también quiero mencionar, es una línea de investigación que, si bien no es menor, porque ninguna línea de investigación es menor, no es la línea de investigación que ocupa la atención de la mayoría del equipo, que está centrado en poder determinar esto que queremos todos, que es de establecer sin lugar a equívocos quién dio la orden. Señora fiscal, muchas gracias por su tiempo, por todas las noticias que nos dio, por ayudarnos a entender su difícil trabajo. Quiero saludar a su equipo. Usted tiene un gran equipo, unas mujeres maravillosas, y las que contactamos permanentemente son muy atentas dentro de la discreción que tiene su cargo. Pero también quiero reconocer algo que la gente no sabe y que no se ve. Es que así como usted tiene ese cuadernito lleno de casos y de números, de cifras y de inventario de investigaciones, usted tiene una pasión muy especial por llevar la fiscalía a sitios a donde no llegaba la fiscalía. Y en medio de tanto trabajo suyo, permanentemente yo me entero que es que a usted le gusta irse al sitio más lejos y más peligroso a inaugurar una fiscalía, lo cual me parece que le da mucha esperanza a sitios de nuestra geografía, pues olvidados, ¿no? Abandonados. Y ahí usted ha encontrado un refugio de apoyar a la fiscalía en las regiones. Lo que hizo en Monpós me pareció muy lindo, y las historias que hay de esos viajes suyos, la gente aquí escribe y lo reconoce. Tenemos fiscalía pues ya en muchas partes donde no había fiscalía, y usted no tiene mucha plata, así es de que se las arregla con el alcalde de turno. Fiscal, gracias por su tiempo. Ella es Luz Adriana Camargo. Muchas gracias. No, agradecerle por habernos. Muchas gracias. No, principio de oportunidad. Sí, pero eso le iba a decir, fiscal. Acuérdese, jurisprudencia.
negarlo todo. Eso no sirve en la No, fiscalía. pero ¿cómo le va a decir eso a la fiscal? En cambio, yo estimo que el Juan Diego, por favor. Hay mucha falsa peor denuncia error aquí. es negarlo todo. Siempre hay que trabajar con la verdad. Gracias, fiscal. La verdad te salvará. Sí, Pero es que hay bien, mucha falsa fiscal, denuncia. bien. Fiscal, hay Esa es mucha la falsa fiscal Pero que si necesitamos. usted quiere principio de oportunidad, colabore. Bueno, Sí, muchísimas la verdad, gracias. La verdad, Juan Diego. Gracias, fiscal. Solo la verdad. Muy amable.